Ayer planteábamos este tema como una discusión entre dos mujeres de la justicia y señalábamos, entre otras cosas, hasta dónde iba a llegar. Pero lo cierto es que después de la presentación de los peritajes por parte de Sandra Arroyo Salgado, jueza y exmujer de Alberto Nisman, la fiscal de la causa, Viviana Fein, va a convocar una reunión de peritos. Lo cierto es que el ayudante de Nisman, Diego Lagomarsino, quedó ahora en el frente de las especulaciones. De 36 horas más menos 4 horas contadas a partir del inicio de la operación de la autopsia. La autopsia fue realizada el día lunes 19 de enero de 2015 entre las 8 y las 10 horas. Los resultados de los peritajes presentados por la exmujer de Alberto Nisman indican que el fiscal fue asesinado y establece un manto de duda, entre otras cosas, sobre la hora de su muerte, ubicándola entre las 17 del sábado y la 1 del domingo 18 de enero. Esta conclusión pone otra vez en el centro de la escena investigativa al colaborador de Nisman, experto en informática Diego Lagomarsino, procesado por la entrega del arma que terminó con la vida del fiscal. Esta nueva instancia fue resaltada por el jefe de gabinete Aníbal Fernández, quien ratificó que el gobierno busca llegar a la verdad objetiva. La autopsia comenzó el lunes a las 8 de la mañana, 36 horas antes serían las 20 horas del día sábado, más 4 menos 4, dice. Más 4 no puede ser, sabemos, porque a las 22 horas más o menos, es decir, 2 horas después del horario establecido, llegó el médico de Swiss Medical, el doctor Carreras, y allá estaba el prefecto Aranda, que es el que es responsable de la seguridad de la zona. Pareciera eso que no es, puede ser menos 4. Entonces digamos que fue la hora entre las 16 y las 20, es la hora en que estaba Lagomarsino en el departamento. Con lo cual la defensa de Lagomarsino debe estar sumamente preocupada por lo que acaba de decir la doctora Arroyo Salgado. El abogado defensor del técnico informático Maximiliano Rusconi destacó que no puede haber investigaciones paralelas, hay una sola investigación oficial. Y de acuerdo a esta, el domingo 18 de enero a las 8 de la mañana, alguien utilizó la computadora de Nisman. El letrado aclaró que no cuestiona que la conclusión del caso sea un homicidio, pero calificó como una puesta en escena la conferencia de la exmujer de Nisman. Frente al contrapunto de las pericias, la fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación de la muerte del fiscal, citará para la semana que viene a los especialistas oficiales y a los de parte para que fundamenten sus conclusiones. En caso de no encontrar puntos de acuerdo en las conclusiones, no descartó ordenar nuevos estudios. Luego de la presentación de los peritajes de parte, Sandra Arroyo Salgado le pidió a la justicia que evalúe el esquema de seguridad de ella y sus hijas y si se necesita modificarlo. En tanto, la nueva UFI AMIA anticipó que la semana que viene citará a las querellas representadas por los familiares de las víctimas del atentado para establecer un primer acercamiento con las partes. Muy bien, para analizar las últimas novedades sobre la investigación por la muerte del fiscal Nisman, nuestro compañero Gastón Zulach está con un periodista especializado en estos temas, es Néstor Espósito. Adelante, los escuchamos. Así es, Cecilia. Bueno, para analizar, como bien decías, estas novedades que se producen diariamente, incluso algunas veces en contradicción entre lo que va surgiendo en esta investigación de la muerte de Nisman, estamos con el colega, con el periodista Néstor Espósito, que sigue el día a día en los tribunales, en el ámbito judicial, con sus fuentes, con su investigación. Está terminando en estos momentos una nota para el diario en el cual trabaja, Tiempo Argentino, y le agradecemos la amabilidad de recibirnos en su domicilio, en su casa, aquí en Avellaneda, para que nos brinde las últimas novedades y qué opina de, por ejemplo, el peritaje que la jueza Sandra Arroyo Salgado, la viuda, la exmujer, en realidad, de la madre de los hijos del exfiscal Nisman, ha aportado ayer en la investigación, en principio en contradicción con las pruebas que hay hasta el momento, o había hasta el momento, en la investigación de la fiscal Fein en la causa. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas noches. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre estas últimas novedades?
¿Qué tal? Buenas noches. A ver, lo más importante que ocurre en el día de hoy tiene que ver con esta convocatoria a los médicos que elaboraron el informe paralelo, esta suerte de informe paralelo presentado ayer por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que en su opinión arroja indubitablemente que Nisman fue asesinado. Hasta ahora, en el expediente, no hay nada que permita aseverar con tal grado de firmeza que Nisman fue asesinado. Toda la investigación parece orientarse más bien a la hipótesis del suicidio, acaso un suicidio inducido, pero no hay una segunda persona ubicada adentro de la escena del momento en que se produce el disparo. Esta ventana que abre la posibilidad de que se pudiera haber tratado del lago Marcino en el momento en que se produce el disparo es por ahora solo conjetural y por ahora solo una hipótesis. No se conocen las 100 páginas del estudio que presentaron los expertos que acompañan a Arroyo Salgado, solamente las conclusiones. Probablemente allí haya alguna respuesta, lo que por ahora son solo interrogantes. Para tratar de dilucidar también esos interrogantes, ¿se pudo comenzar a peritar los celulares de Nisman? No. Y esto es un tema preocupante. Hoy se cumplen 46 días de la muerte de Nisman. Los celulares fueron secuestrados en el lugar donde apareció el cadáver la misma noche en que apareció el cadáver. El trabajo iba a comenzar el lunes pasado. En el momento en que se abrieron los precintos de los dos teléfonos celulares, el teléfono Nextel y un dispositivo iPad, recibió un llamado el personal de apoyo técnico de la Policía Federal avisándole que paralizaran todo. Se había ingresado un documento, una presentación de la jueza Arroyo Salgado pidiendo, en aras a la representación que ejerce de sus hijas, una preservación especial de todo lo que se pudiera encontrar, que fuera privado y que no tuviera vinculación directa con la causa. El tema es que al introducirse la hipótesis del homicidio, cualquier elemento que pueda aparecer en esos elementos, por privado que resulte, podría eventualmente, potencialmente, tener vinculación con la investigación. ¿Algún testigo, por ejemplo? Por ejemplo, una fotografía, un chat, un mensaje de voz, un intercambio de WhatsApp. Por privado que sea, si lo que se va a investigar, porque lo introduce la propia Arroyo Salgado, es la hipótesis del homicidio, entonces cualquier detalle puede tener importancia en el marco de esa investigación. Hoy está parado, hoy la investigación está en ese punto, está detenida a la espera de una serie de procedimientos técnicos que van a permitir determinar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve de esos aparatos. Pasaron 46 días, parece mucho. Cecilia, Fernando los está escuchando, Néstor Espósito. Hola Néstor, Cecilia te habla. Hoy escuché buenas noches, a varios especialistas cuestionar la contundencia del informe presentado ayer por la jueza Arroyo Salgado. Entre ellos a Mariano Castex, quien dijo, por ejemplo, que puede haber agonía en el suicidio, que no se puede desvincular una cosa de la otra, así como que si tuvo agonía, entonces quiere decir que necesariamente no se suicidó. Por ejemplo, en un punto concreto como ese, ¿no? No, la agonía es una circunstancia previa a la muerte, independientemente de cuál sea el mecanismo que produce la muerte. Un homicidio o un suicidio puede dejar a alguien. En este momento Gastón saca un arma, me pega un tiro y yo quedo 15 minutos acá agonizando hasta el momento que muero. Y fue un suicidio, esa misma arma me la da, la agarro yo, me pego un tiro y quedo 15 minutos agonizando hasta que se produce la muerte. La agonía es un procedimiento independiente, previo a la muerte, pero independiente del mecanismo que provoque la muerte. A mí, respecto de cuestionar el peritaje, me parece todavía prematuro porque el peritaje en sí no se conoce. Se conocen las conclusiones. Ahora, ¿cuáles son los elementos que evaluaron los expertos para llegar a esas conclusiones? Todavía no se conocen, de modo me parece un tanto prematuro cuestionar el peritaje simplemente porque no lo conozco. En el caso personal no lo conozco. Néstor, ¿qué tal? Fernando Alonso te habla. Néstor, hola, Fernando. Bien, preguntarte dos cositas. Primero, hay que aclarar que los peritos de Arroyo Salgado analizan
el peritaje que hizo el mismo cuerpo forense que instruye a Viviana Fein. Esto para decir que no hay elementos distintos, ¿no? Ahora, efectivamente. ¿Cuál es el punto 12 ese que hay tanto, que todo el mundo se pregunta, el punto 12 que oculta Sandra Arroyo Salgado y que determinaría cómo es el mecanismo tan extraño y tan sofisticado para haber asesinado a Nisman, pero que parezca un suicidio? Digo, esta es la pregunta, y al margen preguntarte después sobre Lagomarsino y esta diferencia en el horario que lo ubica en la escena del crimen. A ver, hay dos puntos importantes. La querella de Arroyo Salgado anuncia una recreación informática de lo que entiende que pudo haber pasado como secuencia previa a la muerte de Nisman. Probablemente allí haya alguna respuesta. Hasta ahora, insisto, no se conoce qué es lo que dice ese famoso punto 12, si es que existe como punto independiente o si es consecuencia de todo lo que se ha analizado. En cuanto a Lagomarsino, en ningún momento Arroyo Salgado los indicó directamente, pero al hacer la cuenta de las horas que ella estaba indicando como periodo de ventana previo a la muerte, eso lleva al momento en que Lagomarsino estaba o pasó por el departamento, según él mismo reconoció. No hay en el expediente, y tampoco surge de las conclusiones que dio a conocer ayer en la conferencia a la prensa, no hubo preguntas allí, sí, claro. En la conferencia a la prensa de Arroyo Salgado no aparece ninguna otra persona que hubiera estado en ese lugar, solamente Lagomarsino, porque además él mismo lo reconoció. Bueno, nada, la expectativa está centrada en ver de qué manera se vincula toda esta reinterpretación. Porque, a ver, a este momento donde los peritajes y la investigación, en un caso, en el caso de la fiscal Fein, dicen blanco, para el caso de la jueza Arroyo Salgado, que es querellante en este caso, dicen negro. Muy bien, Gastón. Bueno, muy bien. No, por último, preguntar, ¿qué debería pasar? Porque si la investigación es por un asesinato, quizás debería pasar al fuero federal. ¿Cuán cerca o tan lejos estamos de...? No, a ver, el tema del homicidio tiene que ver con una forma de investigar o con una hipótesis de investigación más que con un fuero. La posibilidad de que la causa pase al fuero federal está vinculada con otros aspectos que tienen que ver con la matriz del personaje y con la matriz, con lo que podía haber motivado el homicidio. A ver, si la causa del homicidio que sostiene Arroyo Salgado estuviera vinculada con la investigación por la causa AMIA, entonces pasaría a ser un derivado de la causa AMIA, sería considerado delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible, y pasaría al fuero federal. En el caso de que lo hubieran matado por fiscal, en función del rol que él tenía, entonces mataron a un funcionario público y lo mataron en función del rol que ocupaba. En ese caso sí podría pasar al fuero federal. Ahora, si se trata de un suicidio de una persona, como podría ser cualquier otra, en ese caso no habría motivos para mudarlo de fuero. Es una cuestión que va a definirse a medida que avance la investigación. En estos momentos aparece como temprano todavía para resolverlo. Muy bien, entonces muchas gracias, Néstor. Le agradecemos a Néstor Espósito, que nos ha recibido aquí en su casa de Avellaneda con su mujer, su hijo Mateo, que también nos está acompañando de 5 años. Así que bueno, volvemos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gastón, muy amable. El diputado Andrés Larroque recusó al fiscal Moldes, al fiscal de Cámara. Recusó al fiscal donde recae la denuncia contra la presidenta de la Nación y contra funcionarios nacionales por encubrimiento en el atentado a la AMIA. Lo cierto es que Germán Moldes es el fiscal ante la Cámara Federal que deberá sostener o desistir del recurso de apelación presentado por el fiscal Policita en la denuncia que describíamos. Entre los fundamentos de la recusación que hace Larroque, destaca el rol que tuvo Moldes en el encubrimiento de la causa AMIA cuando tocó investigarla hace años atrás. Y además, porque fue convocante de la marcha del 18F, donde se señalaba, entre otras cosas, la responsabilidad del gobierno. Hablamos con la abogada que representa al diputado Larroque. La denuncia que él hace contra la presentación de la Procuradora del Tesoro y los abogados
de malversación de caudales públicos, no sé por qué, no he leído la denuncia. La segunda causal que nos hace sospechar de la objetividad de Moldes es el hecho de que se haya manifestado públicamente sobre la denuncia en ocasión de la movilización del 18 de febrero. Es decir, él dijo concretamente que esa movilización era un tributo a un colega que él no había conocido, pero que había muerto injustamente a raíz de un acto de coraje que era la presentación de la denuncia. Es decir, evidentemente le está dando un valor a la denuncia, y que es lo que tiene que verse, a ver si sostiene o no el recurso, ¿no es cierto? También dijo que era imposible separar la muerte de Nisman de la denuncia previa que había hecho. Es una consecuencia, dice que se explica por sí sola, que fue una muerte política. Es decir, continuamente está ligando la muerte de Nisman con la denuncia.